Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y esperemos en el Señor que estemos lo más atentos posible, ¿verdad? Para que podamos aprender de las Escrituras. Gloria al Señor. Y vaya conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo, gloria al Señor, al versículo 12. Amén. Gloria al Señor para siempre. ¿Ya lo tiene? Y dice la gloriosa y poderosa palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice un fuerte: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora. Amado Padre que estás en los cielos, te ruego que tú nos hables a través de tu gloriosa y poderosa palabra. Que tu palabra en esta noche corra y sea glorificada en nuestras vidas. Danos la sabiduría, danos el discernimiento, danos, Señor amado, el entendimiento para comprender, para discernir, para recibir tu palabra, Señor. Dios mío, que a medida que predico tu palabra, sea, Dios mío, sanando a todo aquel que vino enfermo, quebrantado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, el que vino oprimido, bajo una influencia, rompe las cadenas, llévate toda influencia, lo que no proviene de ti,
lo que no viene de ti, llévatelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias te damos. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte, iglesia amada. ¿Cuántos dicen aleluya? En esta noche yo quiero predicar con base en el tema el anticristo, el espíritu y la persona. Dígale al que está a tu lado, dígale, el anticristo, el espíritu y la persona. Amados, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y especialmente todo lo que tiene que ver con relación a la persona del anticristo, nosotros encontramos que este término anticristo solamente es usado en las dos cartas que escribe el apóstol Juan. En primera de Juan y en segunda de Juan es que el apóstol Juan es que utiliza este nombre, anticristo. Ahora, el hecho de que solamente en estas dos cartas, primera y segunda carta de Juan, es que se hable directamente o se use el término, el nombre anticristo, no quiere decir que en todas las escrituras, hermano, también se hable del anticristo. Amén. La Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. Eso quiere decir que nosotros no podemos establecer una doctrina bíblica con base a un texto bíblico, sino que debe haber más, hermanos, textos bíblicos que puedan afirmar esa verdad. ¿Me está entendiendo? Por eso la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Amén. Y ese es el grave problema de muchos, que muchos toman un texto bíblico y de ese texto bíblico sacan una doctrina. Y una doctrina no se puede basar en un solo texto bíblico, sino que debe haber dentro de las escrituras, alabado sea el Señor, muchos textos bíblicos que afirmen esta verdad. Ahora, aunque solamente se utilice la palabra anticristo en primera y segunda de Juan, no quiere decir que en otros pasajes de la Biblia no se hable del anticristo. Sí se habla del anticristo, pero utilizando otros nombres. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Ahora, ¿qué significa la palabra anticristo? Esto es una palabra que proviene del griego. Anticristo proviene del griego. Y yo no voy a pronunciarle cómo se pronuncia en el griego, porque yo no sé griego. Sí, porque gloria a Dios. Sino que esta palabra proviene del griego. Y esta palabra anticristo, o sea, una palabra compuesta. Anticristo. Amén. O sea que la palabra anti significa contra de o lugar de. Amén. Contra de o en lugar de. O sea, la palabra anti. Y Cristo, gloria al Señor, todos sabemos que la palabra Cristo significa ungido. Amén. Entonces, esta palabra compuesta puede significar, gloria al Señor, aleluya, da a entender que es alguien que se opone a Cristo o que intenta suplantar a Cristo. Eso es un anticristo. Un anticristo es alguien que se opone a Cristo o que simplemente busca suplantar a Cristo. Estamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña, o la Biblia nos habla, hermano, con relación al anticristo, dos cosas.
la Biblia habla de un espíritu que se le llama el espíritu del anticristo. Y también habla de la persona del anticristo. Ahora, también la Biblia habla de que cuando habla o cuando utiliza el término anticristo, en algunos lugares, específicamente Juan, cuando utiliza esta palabra anticristo, hay momentos donde la usa en singular y hay otra donde la usa en plural. Amén. Entonces, vamos a ir desarrollando esto por partes para poder entender. Y lo primero que yo quiero desglosar aquí hoy es, hablemos primeramente qué es el espíritu del anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Si usted va conmigo a primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, ahí en la pantalla está proyectado. Dice: amados, mire lo que dice Juan: no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Mire ya lo que comienza a hablar el apóstol Juan en el siglo primero de la iglesia apostólica. Le dice: amado, no creáis a todo espíritu. Cuando se utiliza la palabra aquí espíritu, note bien que esa palabra espíritu está escrita con E minúscula, no con E mayúscula. Porque en la Biblia, cuando se utiliza espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando en la Biblia se refiere el término espíritu en minúscula, habla de dos cosas. Uno, puede estar hablando de un espíritu inmundo, de demonios. O también, dependiendo del contexto, puede estar hablando acerca del carácter. Cuando la Biblia dice que Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías, ahí se escribió espíritu con E minúscula, que quiere decir que fue el carácter de Elías. ¿Usted me está entendiendo? Cuando Dios escogió a Josué, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: ve a donde Josué y úngelo, por hijo de Nun, Josué hijo de Nun, y úngelo, porque en él hay espíritu. O sea, él tiene carácter, él tiene temple, él tiene la estructura. Él es el hombre que yo necesito para que termine lo que tú comenzaste, Moisés. Amén. Entonces, aquí dice: no creáis a todo espíritu. También se refiere a movimientos. Dios nos habló de esto ahorita en la vigilia. ¿Se acuerdan de eso? O el mensaje que predicó el pastor Pablo, que hablaba de cuidado con el mensajero y sus movimientos. Entonces es lo que está diciendo Juan aquí. Por el Espíritu Santo, Juan está diciendo: amados, no creáis a todo espíritu. Imagínense si Juan lo está diciendo, hermano, cuando estaba comenzando la iglesia. Y Juan dice: hay que tener cuidado como cuando uno come boca chico. Tremendo, hermano. El boca chico es un pescado, hermano, que tiene demasiada espina. Y el que come el boca chico y se distrae, se atraganta una espina de esa, hermano. Es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo: oiga, hay que tener cuidado. Ahora, si Juan lo dijo hace 2000 y pico de años atrás, que había que tener cuidado, que no debemos creer a todo espíritu, imagínese ahora. Imagínate ahora. Cuánto mayor cuidado usted y yo debemos tener acerca de estos movimientos que se están levantando, hermano. Hoy como nunca debemos tener
hermano, el don del discernimiento bien, hermano, fino. ¿Cierto que sí? Dice, si no probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Dice, en esto conoce el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu. ¿Está escuchando? ¿Está leyendo? Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en medio del mundo. Imagínense, hermano. O sea que ya ese espíritu comenzó a operar desde los primeros días de la iglesia apostólica. Amén, hermano. Y que ya está en el mundo. Y mira lo que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, aquí está diciendo Juan que el espíritu del anticristo es un espíritu de engaño. Es un espíritu de mentira. Es un espíritu, hermano, que va en contra de todo lo que es la verdad de Dios. El espíritu del anticristo es aquello que promueve todo lo que es contrario a la doctrina, a la enseñanza de Cristo. Es todo lo que se opone a la doctrina de Cristo. Es todo lo que va en oposición a la doctrina de Cristo. Y por eso, una de las grandes cosas que promueve el espíritu del anticristo se llama la apostasía. Se llama la apostasía. La apostasía es un espíritu que promueve el anticristo. Amén, hermanos. Ahora, este espíritu, hermano, va en contra de la doctrina fundamental de la iglesia. Va en contra. Número uno, ¿qué promueve este espíritu? Este espíritu del anticristo. Este movimiento espiritual del anticristo. ¿Qué promueve? Número uno. ¿Qué es lo que busca? Número uno, negar a Jesús como Dios. Eso es lo que busca. Es, hermano, que la gente no crea que Jesús es Dios. Amén. Eso es. Que la gente no crea que Jesús es Dios. Y hermano, y esto se ha venido levantando. O sea, el enemigo o este espíritu del anticristo ha venido contrarrestando y ha querido mostrarle a la humanidad que Jesús no es Dios, sino que Jesús es un simple mortal, que es un profeta más, que es un líder más, que es un caudillo más. Pero no es así. Jesucristo es Dios. Amén, hermano. Y esto Juan lo dejó claro. Y si algo dejaron claro los apóstoles del Señor, es que Jesús es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, hermano. Bendito. Ahorita me pregunta. Ahorita, guarde la pregunta. Gloria al Señor. La Biblia dice, cuando Jesús en Mateo 16 le pregunta a sus discípulos, y eso lo hablamos hace poquito: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y ellos dijeron, algunos Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas, Juan el Bautista. Y el Señor le dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y dice que Pedro respondió. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, eso no vino de ti. Eso no salió de ti. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Eso fue una revelación directa. Y dice que Jesús ahí le dijo, no le digáis a nadie que yo soy. Mira lo que dijo el Señor, que yo soy el Cristo. Ahora, en el capítulo 17, o sea, en el capítulo que sigue de Mateo, dice que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y los 9 discípulos se quedaron abajo. Y Pedro y Juan y Jacobo subieron ¿a dónde? Al monte. Y en la cima de la montaña dice que Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. Eso usted lo puede leer, ahí anótelo, Mateo 17 del 1 en adelante. Y dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. Y dice que le aparecieron Moisés y Elías. Moisés representando la ley de Dios y Elías representando los profetas de Dios. Y dice que Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús y dice, y le servían. Y Pedro, cuando vio tal gloria, Pedro dijo, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, y vamos a quedarnos aquí. Tremendo, ¿verdad? Pero fíjese, el Señor se transfiguró y Moisés y Elías servían, mostrando que Jesús no era un simple mortal. Jesús no era un simple profeta. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios. En Jesús se dio una dicotomía. Él era 100% hombre, pero a la vez era 100% Dios. Así de sencillo. El que no quiera entender eso, pues pregúntele al Espíritu Santo cuando esté en el cielo. Porque el problema de hoy, el grave problema de hoy, para yo seguir avanzando en el mensaje, es que el problema de hoy, amados, es que hoy hay cristianos que hoy todo lo quieren saber y que todo lo quieren entender. Y hoy no todo se puede saber y no todo en la Biblia se puede entender. Ahora, la Biblia dice que hay cosas que están reveladas que le pertenecen a Dios, al hombre, perdón. Lo revelado es para el ser humano. Y dice la cosa que hay cosas que no son reveladas que le pertenecen a Dios. Y Pablo, que fue el apóstol que tuvo una de las más grandes revelaciones. Yo creo que, hermano, en el Nuevo Testamento no hubo un hombre que tuviera más revelación que Pablo, que entendiera lo que eran los misterios de Dios como Pablo lo entendía. Sin embargo, Pablo dice, ahora vemos como por un espejo. En parte conocemos. O sea, en parte vemos, en parte conocemos. Ahora conocemos como por un espejo. O sea, nosotros hoy lo que sabemos, lo que conocemos es un reflejo. Pero un día vamos a dejar lo que es en parte. Y un día vamos a conocer como fuimos conocidos. Tal cual como Dios, hermano, es así un día nosotros, dice la Biblia, nosotros vamos a ser tal cual es Él. Eso dice la Biblia. Hay cosas que por mucho que nosotros queramos entender, por eso es que el Evangelio es por fe. Hay cosas en la Biblia que no se van a poder entender en la lógica humana, en el intelecto humano.
Pero es que la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que el evangelio es por fe y el justo por la fe vivirá. Y por, hermano, la salvación no es por lo que entendemos, sino es por fe. La salvación es por fe. Hay cosas que no tienen relevancia. Yo en la vigilia le decía a los muchachos que estábamos hablando en el trasteo, decía que hay cosas en la Biblia que no son relevantes. Hay gente discutiendo por cosas tontas. Un día alguien me preguntó: pastor, yo quiero que usted me diga, ¿Jesús fue moreno, fue blanco? ¿Qué color de piel tuvo Jesús? Yo dije: a mí qué me importa. A mí qué me interesa qué color de piel tuvo Jesús. No, eso no es lo relevante. A mí no me interesa si Jesús fue moreno, si Jesús fue blanco, si fue amarillo, si fue indio, si fue rojo, piel roja. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que Él murió por mí, es que Él me redimió, es que por Él soy salvo. Aleluya. El color de piel, eso no importa. Si Jesús fue alto, fue bajito, fue flaquito, fue gordito. Hay gente que se encierran en una. A mí no me importa. Si tú quieres creer que Jesús fue amarillo, pues amarillo es. Y si tú quieres que Jesús fue afro, bueno, Jesús fue afro. Y si tú quieres que Jesús sea albino, pues albino. O si no fue anglosajón, pues anglosajón. Eso es problema. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Él me salvó, Él me redimió. Aleluya. Lo demás no tiene relevancia. Hay gente matándose por cosas que no tienen sentido. Amén. Entonces este espíritu del anticristo está en contra de eso, hermano. Y hoy se han levantado movimientos fuertes que están negando la divinidad de Jesús. Pero Jesús en la Biblia nos enseña que Él era Dios. La Biblia dice que un día le llevaron a un señor parapléjico. ¿Se acuerda de eso? Y dice que como no había espacio lo metieron por el techo. Y dice la palabra que cuando estaban ahí, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Hermano, ¿quién es el único que tiene la capacidad de perdonar los pecados? Mira lo que dijo el Señor, hermano. Y estaba hablando, estaban los judíos ahí. Y eso, para los judíos, eso era una herejía, era una blasfemia. Porque el único que perdona pecado es Dios. Y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Y la gente enseguida comenzó a hablar: oye, ven acá, este es un blasfemo. ¿Quién se cree él que acaso él es Dios para perdonar pecado? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? Tus pecados te son perdonados. O mira, hey, levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó, tomó su lecho y anduvo. Era Jesús mostrando que Él es Dios. O sea, este espíritu de error, de engaño, lo que no quiere aceptar que Jesús es Dios. Amén, hermanos. Este espíritu promueve el engaño, promueve la mentira, promueve la falsedad. Hermano, y hablar de doctrinas de error y de engaño y de falsedad, eso pues es fácil en este tiempo. Porque cuando usted abre YouTube o abre internet o abre las redes sociales, lo que usted como cristiano en este tiempo más está viendo son espíritus de mentira, espíritus de engaño. Por ahí algunos diciendo que Dios es mujer. Dios es mujer. Eso es una doctrina que anda por ahí. Bendito sea Dios. Es una cosa loca lo que hay por ahí. Y cantidades de falsas enseñanzas hoy. Por ahí otro dijo que el Espíritu Santo es un perro. Sí, hermano. Por ahí otro muchacho de Dominicana dice que el ángel ñato. Por ahí hay otros que enseñan, hermano, una cantidad de locura, hermano.
Detrás de esas enseñanzas que hay son espíritus de error. Y detrás de eso se esconde el espíritu del anticristo, la falsedad, la apostasía, que es negar la fe. ¿Quién es apóstata? Apóstata es aquel que niega su fe. Es aquel que un día creyó algo y hoy está, hermano, está contrarrestando lo que un día creyó. Ese es un apóstata. Amén, hermano. Es la negación de esa fe. ¿Quién es un apóstata? Es una persona que se ha apartado de Dios. Es un apóstata. Es una persona que, bendito sea el Señor, que hoy enseñó, hoy predicó un evangelio y ya mañana está predicando otro evangelio. Promoviendo doctrinas y promoviendo enseñanzas terribles. Hoy vi un video que subieron en las redes sociales tremendo. Un pastor, no sé de dónde, diciendo que eso no es malo tomar cerveza, eso no es malo tomar licor, que eso no es malo, que eso es religiosidad. Hoy le llaman religiosidad, hermano, a que uno se guarde para Dios. Hoy es religiosidad uno ser diferente, apartado para Dios. Hoy eso es religiosidad. No es religiosidad porque hoy se enseña de que no, tú puedes escuchar música secular. Tú puedes usar música que no es de Dios. Tú puedes escuchar esa música porque eso no es malo, eso no es nada. ¿Cómo? Tú te puedes tomar 3, 4 tragos, eso no es nada porque son los que se emborrachan. No son los 2, los 3 tragos. Tú te puedes vestir como quieras. Tú puedes vestirte como quieras. Y a la final lo que Dios mira es tu corazón. Pero la pregunta es, ¿acaso lo que la gente se pone sale de dónde? Está bien, la gente es que se ponga como quiera ponerse, que se vista como quiera vestirse. Pero lo que la gente se pone, ¿de dónde sale? Eso sale del corazón. Porque todo lo que tiene que ver con la estructura, el comportamiento, las acciones, las reacciones del ser humano salen del corazón. Jesús lo dijo. Los homicidios, ¿de dónde salen? Los adulterios, ¿de dónde salen? Los hurtos, ¿de dónde salen? La mentira, ¿de dónde sale? Todo eso sale del corazón. Entonces hoy se está enseñando una doctrina que no es, una enseñanza bíblica que no es la que el Señor enseñó. Y entonces hoy están promoviendo en muchos lugares los antivalores. Antivalores. Bendito sea Dios. Y ahí hay cristianos, hermanos, en un desorden. Como un día una joven en una iglesia dio un testimonio y dice: hermano, para la gloria del Señor, ayer me casé con mi 5º esposo. Aleluya. Hombre, sea seria. Es una cosa terrible. Mi 5º esposo. Oye, le falta uno para pasársela, para empatar con la samaritana. Y eso lo miran normal hoy. Eso lo miran normal hoy. Pero son cosas que no están bien. Pero detrás de esos movimientos, ¿qué hay? Está el espíritu del anticristo. ¿Cuántos no han salido por ahí autoproclamándose profetas? ¿Cuántos autoproclamados profetas no hay hoy? Hoy hay más profetas que bueno, que yo no sé qué. Hoy sí hay profetas, hermano. Y Dios que me perdone aquellas personas, pero yo creo que Dios no anda hablando todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, ni en todo lugar. Déjese de ese cuento. Yo no creo eso. La Biblia dice que nunca la profecía vino por voluntad de hombre. La profecía no viene por voluntad de hombre. La profecía siempre viene
por voluntad de Dios. Es que ni aún el profeta tenía el control de la profecía. El profeta esperaba la voz de Dios. Porque cuando iban a consultar a los profetas decían: espera un momentico. Y muchos profetas decían: Dios no ha hablado nada, Dios no ha dicho nada. Pero hoy, hermanos, hay muchos que se han autoproclamado profetas y a todo el mundo en la iglesia le profetizan: así te dice el Señor, así te dice el Señor, así te dice el Señor, así te dice el Señor. Hermano, eso es raro. Eso es raro. Y ahora, gracias a Dios, que sobre cielo y tierra, hermano, no hay nada que el Espíritu Santo no revele, y las redes sociales también. Porque si algo está haciendo las redes sociales, es que las redes sociales están revelando. Porque hay profetas que vienen aquí y le profetizan a cuatro hermanos le profetizan, hermano, algo, y después van a otra iglesia y a otros cuatro le profetizan lo mismo, y a donde van andan profetizando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, y entonces, eso no es así. Y todo lo que profetizan es: te va a ir bien, Dios te va a bendecir, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. ¿Cómo así? Bendito sea Dios. Eso tiene un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con ¿cuál es el espíritu del anticristo? Son esos movimientos, son esos moveres de engaño, de mentira, de error, de apostasía. Porque eso es lo que busca el diablo. ¿Qué busca el diablo? Confundir. ¿Cuánta gente hoy está confundida? Usted no sabe la cantidad de gente confundida que hay hoy. Ya hoy hay gente que no sabe ni qué creer, hermano. Ya hay gente que no sabe ni qué. ¿Será que es verdad que Dios es 3, 1 o 2? ¿O es verdad que Dios es mujer? ¿Será? Oye, poder en la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Y hoy hay que tener mucho cuidado. Porque ahora mismo hay un movimiento que se está levantando, que le están dando mucho poder a los ángeles. Y yo creo, hermano, en el ministerio de los ángeles. Y yo creo que Dios ha puesto los ángeles para estar al servicio de su pueblo. Pero mayor que un ángel es Dios. Y la Biblia dice, Jesús hablando: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo, hermano. Hay que tener mucho cuidado hoy. Mucho cuidado hay que tener hoy. Porque hay muchos movimientos raros. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Tú sabes por qué? Porque mire lo que dice la Biblia. Hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Le dice: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado para seguir otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y os dañan. Y dice: porque si aún nosotros o un ángel del cielo viene y te dice algo contrario a lo que ya nosotros te hemos enseñado, no lo creas. Porque hay que tener mucho cuidado. Pablo dice: porque Satanás se disfraza como un ángel de luz. Si no, pregúntele a José Smith. Que José Smith era cristiano, y por andar buscando la última Coca-Cola de la revelación, porque hay gente que no le es suficiente las escrituras, sino que andan buscando lo que no se les ha perdido. ¿Quién dijo que un cristiano tiene que andar leyendo libros de brujería? ¿Tú qué haces leyendo libros de brujería? ¿Qué haces tú? ¿Tú qué vas a aprender en un libro? No, voy a aprender a hacer guerra espiritual. Pero en un libro de brujería, si usted no aprende a hacer guerra espiritual con la Biblia, usted no aprende a hacer guerra espiritual con nada. Entonces, cristiano, hermano, leyendo libros de brujería, libros de ocultismo.
Se ponen a estar viendo películas satánicas, demoníacas. Un día hace muchos años, ese muchacho terminó hoy apartado. Pero hace muchos años había un joven de la iglesia, hermano, que uno le decía, oye, ven acá, vamos allá a predicar en la tarde. Me decía, no, porque es que yo no me pierdo un capítulo de Dragon Ball Z. Oye, esos son unos muñequitos abiertamente satánicos, comprobado 100% que eso es demoníaco. Las figuras, todo lo que hacen, las señales que hacen, aún los nombres de cada personaje. Hasta hay un personaje que se llama Mr. Satán. Y cristianos viéndose Dragon Ball Z. ¿Usted qué hace viendo Dragon Ball Z? Y ese joven decía, no, es que ahí estoy aprendiendo a hacer guerra espiritual. ¿Hacer guerra qué? El problema es que la gente se le olvida. Escuche bien lo que le voy a decir. Que este mover del espíritu del anticristo, o sea, esto es un demonio. Eso es un demonio. Hay gente que le gusta estar cazando discusiones y peleas con gente de otras corrientes doctrinales. Y con eso hay que tener cuidado. La Biblia dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso. Mira, amado, yo no peleo por temas doctrinales con nadie, porque eso para nada aprovecha. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay gente que se ponen a estar peleando y se ponen a estar cazando peleas. Y lo que no saben o lo que no se han dado cuenta es que toda doctrina de error, toda falsa enseñanza, hermanos, detrás de esa falsa enseñanza o detrás de esa doctrina de error hay algo que Pablo dice: espíritus engañadores y doctrina de demonios. Lo que no se dan cuenta es que están peleando o están discutiendo con demonios, con espíritus engañadores y con doctrina de demonios. Y la Biblia dice que los demonios son sagaces. Tremendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el espíritu del anticristo son esas falsas enseñanzas. ¿Y qué es lo que busca ese mover del espíritu del anticristo? ¿Qué es lo que busca? Lo que está buscando, hermano, es confundir, es engañar y es preparar. Es preparar el corazón de los seres humanos para lo que viene. Para lo que viene. Amén, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo insta que nosotros debemos probar los espíritus. Pablo dice que algunos vendrán con apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Cuando yo veo a una persona, cuando yo conozco a un hombre o a una mujer o a un cristiano o a una persona que se esfuerza mucho, cuando yo lo veo esforzándose demasiado para mostrar que es bueno, que es espiritual, que ama a Dios, que es celoso de Dios, a mí me da cierta suspicacia. Porque si una persona es verdaderamente lo que dice que es, tú no tienes que esforzarte para hacer que la gente vea que tú eres eso. Por eso a mí me preocupa cuando una persona se muestra como, no es que yo soy un hombre de oración, es que yo oro mucho, es que yo oro 5 horas diarias, yo oro 7 horas diarias. Vea. Eso es mentira. 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 Eso es mentira, hermano. A veces me gustaría como decirle a una persona de esa que ora 7 horas diarias, para decirle: ven acá, yo quiero estar ahí para ver. Pero yo no voy a orar contigo.
Yo voy a estar ahí, yo voy a orar, yo voy a contabilizarte para ver si es verdad. Para que veas tú que no es así. Usted sabe, hermano, lo que es una persona que realmente ore 7 veces o 7 horas al día. Pero ¿por qué a veces lo dice? Para que la gente diga, wow, esto es un hombre de oración. Eso es una mujer de oración. Eso es un hombre espiritual. Es una mujer espiritual. Eso. Pero es que tú no tienes que decirlo. Tú no te tienes que forzar. Pues una persona se esfuerza por mostrar que ama a Dios, que ama la doctrina, que está en contra del mundo, que está en contra de la mundanalidad. Algo está tapando. Algo está tapando. Porque el que realmente es de Dios no tiene que mostrarlo. Santiago se cansó de eso. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yo oro 7 veces al día, le pisan el callo al que dice que ora 7 veces al día y se le sale el demonio enseguida. Yo he hecho no sé cuántas veces 40 días de ayuno. ¿Qué va? Alguien se levanta contra ellos, alguien los señala, alguien los vitupera, alguien los calumnia y no aguantan. No aguantan que alguien los calumnie, no aguanten, no tienen la capacidad ni la estructura espiritual para hacer lo que dijo Pablo, que por causa de Jesucristo, para que el nombre del Señor no sea blasfemado ante los gentiles, entonces dice la Biblia que por causa de Cristo sufre el agravio. Hay gente que no aguantan, hermano, que hablen mal de ellos, que los calumnien, que los vituperen, que los persigan. No lo aguantan. Entonces, ¿de qué vida espiritual habla? Donde yo he escuchado cristianos diciendo que Hércules, a mí me pasa eso y yo me descarrío. Ven acá. ¿Tú qué? A mí me dio mucha tristeza que un joven muy famoso que se hizo en la pandemia, un joven famoso, un joven, hace como un mes y medio lo estaban atacando en las redes y salió en las redes diciendo que él se iba a ahorcar. Oye, ven acá. ¿Cómo es que un cristiano? ¿Cómo que un cristiano? Vas a decir que se va a quitar la vida. Hombre, sea serio. Usted no es nada, usted no tiene nada. Usted tiene que ir otra vez al discipulado, usted tiene que ir al ABC, usted tiene que ir a Coquito otra vez. Como que un cristiano va a andar y que me voy a apartar. Hombre, usted sea serio. Es que la verdadera espiritualidad se conoce, no cuando una persona dice, yo oro tantas horas. No, la verdadera espiritual se conoce en la vida, en la reacción, en la acción de ese cristiano. ¿Usted me está entendiendo? Vamos a seguir para adelante. Entonces, ese es el espíritu del anticristo. Hermanos, primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Wow, yo creo que no vamos a poder terminar esta enseñanza hoy, pero vamos a tratar, vamos a intentar. Primera de Juan 2, 18 al 22 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Escuche bien lo que yo les dije al principio, que Juan utiliza el término para hablar del anticristo, utiliza un singular y también utiliza un plural. Y aquí está. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Imagínense, hermano, ya es el último tiempo. Yo quiero explicarle esto. ¿Por qué los apóstoles decían que estaban o que era el último tiempo? Entonces, yo quiero que me preste atención. Entonces, si en la época apostólica, hace 2000 y algo de años atrás, ellos predicaban, los apóstoles predicaban y decían que ya era el último tiempo, que ya estaban viviendo los tiempos postreros.
Entonces, si esos eran los tiempos postreros, entonces, ¿qué son los tiempos de ahora? O sea, si cuando Juan, los apóstoles, ellos ya por el Espíritu, porque ellos estaban recibiendo la inspiración del Espíritu, y ellos ya por el Espíritu, ya ellos entendían que habían entrado a los tiempos. Recuerde cuando Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la gente que estaba ahí se acercó y dijeron: esta gente lo que está es borracha. ¿Se acuerda de eso? Esta gente lo que está es borracha. Y Pedro se levantó y dijo: no, señores, no es que estamos borrachos. Aquí nadie está borracho. Aquí nadie está lleno de mosto. Sino que lo que está pasando aquí, mira lo que dice Pedro, lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento de lo que profetizó el profeta Joel cuando dijo: mira, ¿qué fue lo que profetizó Joel? Que en los últimos días se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y Pedro dice: hoy se cumple esa palabra. Y mira lo que dijo, que en los postreros días. O sea que ellos afirmaban de que el inicio de la era cristiana, hermanos, ya estaban en los postreros días. Entonces, la pregunta es, entonces, si eso era los tiempos postreros, ¿cuál es el tiempo de ahora? Bueno, le quiero decir, es que cuando la época apostólica, la era apostólica era el inicio, era el comienzo de los tiempos postreros. Y hoy estamos al final de los tiempos postreros. ¿Me está entendiendo? Aquellos eran los inicios de los tiempos postreros, pero hoy ya estamos al final, hermano. Ya estamos al final del tiempo. O sea, ahí comenzó, hermanos, los tiempos postreros, los tiempos finales. La cuenta regresiva comenzó ahí. Y hoy estamos ya al final, hermano. En cualquier momento nos vamos con Cristo. Entonces aquí dice: es el último tiempo, y según vosotros oísteis, viene, dice, oíste que él, mira cómo la expresión que usa, que el anticristo. Entonces está hablando de una persona, está hablando en singular, que el anticristo. O sea que el anticristo, hermano, va a venir una persona, un personaje, va a ser un líder mundial. Es el anticristo. Amén, hermano. Dice que el anticristo viene. Hay muchos que no creen, pero eso es problema de ellos. Pero la Biblia dice que el anticristo viene. O sea, va a venir, se va a levantar en los últimos tiempos un líder mundial. Pero sigue diciendo, así ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Mire lo que está diciendo, que él, y después dice, pero hasta ahora se han levantado muchos. O sea, ¿qué quiere decir? Ahí hay que entender eso. Que hermanos, a través de la historia, lo que está diciendo es que se iban a levantar muchos que iban a tener el espíritu del anticristo, mas no iban a ser el anticristo. Dentro, hermanos, se iban a levantar muchos con el espíritu del anticristo. Sin embargo, eso no los va a hacer el anticristo. Y a través de la historia nosotros hemos visto este cumplimiento. La historia de los macabeos. Los macabeos, primera y segunda de Macabeo, es un libro deuterocanónico. Se le llama un libro apócrifo. No fue incluido en el canon sagrado. Sin embargo, aunque no es incluido en un libro sagrado inspirado por el Espíritu, no es reconocido como un libro inspirado.
sí es reconocido como un libro histórico. Porque los macabeos históricamente fue una familia que se levantó, y yo no voy a ahondar mucho en esto, porque de Malaquías a Mateo, hermanos, transcurrieron 400 años de silencio, donde Dios no habló, donde no hubo profeta, donde nada. Y ahí yo voy a traer una enseñanza muy pronto acerca de qué fue lo que pasó en esos 400 años de silencio, para que usted tenga claro, para que podamos entender la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, para que podamos entender qué pasó ahí. Entonces, dentro de esos 400 años se levantó una familia que se llamaban los macabeos. Y los macabeos era una familia, hermano, que se levantó celosa de la ley, celosa de las costumbres judías, y que pelearon y que entregaron su vida. Entonces, en ese primer libro de Macabeo, que es un libro reconocido, histórico, mas no divino, inspirado, en ese libro se habla que, hermanos, en la historia se levantó un emperador llamado Antíoco Epifanes. Y Antíoco Epifanes era un enemigo del pueblo judío. Y Antíoco Epifanes conquistó a Jerusalén y se arrasó, se llevó todo el oro, todo lo que tenía, todo se lo llevó. Y Antíoco Epifanes, como él odiaba al pueblo judío, la historia dice que él mató a muchos judíos y tomó un cerdo y lo llevó al templo de Dios y lo sacrificó, hermano. Donde el cerdo era un animal impuro, inmundo. Esa era una ofensa terrible. Era profanar, o sea, estaba hablando de una profanación de lo que es el templo santo de Dios, hermano. Lo que era sacrificar un cerdo dentro del templo, eso era una profanación muy grande. Y por ese acto, a Antíoco Epifanes, muchos lo señalaban como un anticristo. Y no solamente a Antíoco Epifanes, también se le llamó anticristo a Nerón. Nerón era un tipo del anticristo. Porque, hermano, su espíritu, lo que hicieron, habla del carácter de lo que va a ser el anticristo. Y Nerón, hermano, odiaba a los cristianos, los perseguía. Nerón quemó la ciudad de Jerusalén. Él la mandó a quemar para echarle la culpa a los cristianos. Y el pueblo, hermano, de Roma le echó la culpa a los cristianos y comenzó la persecución y mataban a los cristianos, y a los cristianos los colgaban en los postes, dice la historia, en los postes, y les echaban aceite, y en las noches los prendían y los usaban como antorcha para alumbrar el camino real de Roma. Y por eso Nerón se le considera un tipo del anticristo. ¿A quién otro se le considera un tipo del anticristo? De ya más cerca acá, a Hitler. Hitler se le conoce o se le llamó el tipo del anticristo. Es más, muchos anticristos han salido, muchos líderes, mucha gente que se ha movido con ese carácter cruel, con ese espíritu sin misericordia de lo que va a ser el anticristo, hermano. Si Hitler hizo daño, más daño va a ser el anticristo. Dice que Hitler, hermano, la historia de Hitler dice
que cuando Hitler, mira, Hitler tenía un poder de oratoria. La historia dice de Hitler que cuando ese hombre hablaba, hermano, la gente duraba horas, horas, horas de pie, bajo un sol candente, anonadados, embelecidos, escuchando cada palabra que salía de la boca de Hitler. Tremendo. De tal manera que dicen algunos historiadores que el denuedo, la verborrea de Hitler era tan poderosa que hasta muchas mujeres, escuchándolo hablar, hermano, sentían, ya usted sabe. O sea, era un hombre que tenía un poder de convencimiento, de engaño. Y si un hombre pudo llevar o levantar a una nación entera a que odiara a los judíos de tal manera que mataron a más de 6 millones de judíos. Si eso lo hizo un hombre, ahora imagínese lo que va a hacer el anticristo. Por eso es un tipo, con muchos anticristos han salido. Muchos anticristos. Creo que Jim Jones, creo que se llamaba, un líder religioso, los años 70 en Estados Unidos, o los 80, tomó a su comunidad cristiana, a todas las llevó a una montaña y allá los llevó y a todos los llevó a que se suicidaran. Tito sea. Son tipos del anticristo. Amén. Pero no son el anticristo. Ahora, ¿quién va a ser el anticristo? El anticristo va a ser un personaje que va a surgir. ¿Cuándo va a surgir el anticristo? Cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Por qué? Pastor, ¿usted de dónde saca que cuando la iglesia sea arrebatada? Aquí Pablo habla en el texto que leímos al principio. Dice, pero respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque la iglesia se va a reunir con el Señor. Ahora, hay dos cosas. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no va a poner su pie en la tierra, sino que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que nosotros vamos a encontrarnos con Él en las nubes. Primeramente los muertos en Cristo van a resucitar y después nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción. Y Pablo en Corintios, Primera de Corintios capítulo 15 dice, porque será, he aquí os doy un misterio, aleluya, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, en un espabilar. Y la Biblia habla en el Antiguo Testamento, hermano, muestra a dos hombres que son un tipo de lo que es la iglesia de Cristo. El primero fue Enoc. La Biblia dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, desapareció, dice, Dios se lo llevó. O sea, Enoc fue arrebatado. Y acá el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 dice, porque Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, por lo tanto Dios se lo llevó, dice, para no ver muerte. Y el otro es Elías. Dice que Elías iba hablando con Eliseo cuando de repente un carro de fuego en un torbellino separó a Eliseo de Elías y dice la Biblia que el Señor se lo llevó. Dos hombres que hablan que son
prototipo de lo que es la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Ahora, dice la Biblia que con respecto a la venida del Señor, dice, alabado sea el Señor, no os dejéis mover fácilmente. No se dejen mover. Porque no va a venir sin que antes venga la apostasía y se levante o se manifieste ese espíritu. Ese espíritu se va a levantar. Pero Pablo lo aclara. Pablo lo aclara. Dice en el verso 7, el capítulo 2, verso 7 dice, porque ya está en acción. ¿Qué es lo que ya está en acción? El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea ¿qué? Quitado de en medio. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el anticristo, el espíritu del anticristo ya está en acción. El ministerio de la iniquidad, de la impiedad, ya está en acción. Ya está en acción. ¿Qué más iniquidad queremos ver en esta tierra? ¿Qué más inmundicia queremos ver en esta tierra? ¿Qué más perversión queremos ver en esta tierra? ¿Qué más? Eso ya está en acción, el espíritu, el ministerio de la iniquidad. Ya eso está en acción, porque ya todo está preparado, hermano. Mira, anteriormente hablar del nuevo orden mundial, anteriormente, hace 20 años, hace 25 años hablar de que va a haber un nuevo orden mundial, la gente decía que eso es teoría de conspiración, pero eso es una realidad. Y ya hasta los grandes políticos del mundo hasta hablan de una agenda del 2030. Ya eso es abiertamente, ni siquiera solamente anteriormente, eso solamente lo hablaban los cristianos. Hablar de globalización, hablar de un nuevo orden mundial, eso solamente de una sola moneda, de acabar el papel moneda, eso solamente, hermano, lo escuchaban, usted lo escuchaba de nosotros los predicadores. Nosotros los que predicábamos la palabra, cada predicador era que hablaba de eso y la gente decía que es una locura. Pero hoy en la ONU se habla de eso. Líderes mundiales hablan de eso. Donald Trump, Bukele y todos esos presidentes que tienen información que usted y yo no tenemos, hablan de eso. Una cosa tremenda, hermano. Pero ¿qué es lo que está mostrando todo eso? Eso es lo que está mostrando, es que la Biblia se está cumpliendo. Y todo esto, el ministerio de la iniquidad, el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando la plataforma para que se levante el anticristo. Esa cuestión de la ideología de género, eso es satánico. Eso es demoníaco. Tú no eres lo que la biología dice que tú eres. Tú eres lo que tú te autopercibas que eres. Si tú te autopercibes una mariposa, mariposa eres. Si tú te autopercibes un perro eres. Tremendo, ¿verdad? Y de pronto uno dice, pero ¿eso qué? Todo eso hace parte de una plataforma que se está gestando para lo que va a ser el gobierno del anticristo. Del anticristo. Ahora, este anticristo, ¿quién va a ser? Va a ser un líder mundial. En Apocalipsis capítulo 6, verso 1, eso no lo tengo aquí proyectado, pero usted lo puede, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6, verso 1, rapidito, vamos, yo creo que sí vamos a lograr terminar.
Ya esta última parte vamos a acelerar. Dice la Biblia, Apocalipsis 6:1, aquí habla del primer juicio de los 21 de Apocalipsis, que se van a dar en la gran tribulación, una vez que la iglesia del Señor ya no está aquí en la tierra. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. ¿Qué significa el blanco? Paz. Y el que lo montaba tenía un arco. ¿Qué representa el arco? ¿Es un arma de qué? De guerra. O sea, ¿cómo es que viene montado en un caballo blanco? Pero viene con un arco en la mano. Y dice, bendito sea el Señor. Y le fue dada una corona. Le fue dada una corona. Bendito sea Dios. O sea que va a regir, va a gobernar. ¿Está leyendo conmigo? Y salió venciendo y para vencer. O sea que una vez que se levante el anticristo, no va a haber nadie que pueda vencerlo. Y es por esto que la iglesia dice que al parecer hay algo o hay alguien que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿cuál es la única institución que tiene la autoridad de Cristo para atar al diablo y reprender a los demonios? Para frustrar los planes de las tinieblas, la iglesia. Jesús dijo, yo os doy todo poder, yo os doy toda autoridad. En mi nombre echaréis fuera a los demonios. O sea, Dios le ha dado a la iglesia la autoridad. Mire, usted sabe por qué este mundo no está más perdido. Porque hay una iglesia que ora. Tú estás orando, tú estás doblando rodillas. ¿Tú sabes por qué los juicios de Dios no caen en el barrio donde tú vives? Por amor a ti que tú oras, por amor a ti, por amor a mí. ¿Tú sabes por qué ese mar en Cartagena no se ha salido? Aleluya, con tanta prostitución infantil que hay, con tanta perversión que hay. Porque Dios ama a la iglesia. Porque así como ve la perversión, también ve a un pueblo que lo ama, un pueblo que dobla rodillas, una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que dice, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, convierte, salva, liberta. Hermano, mira, este mundo está como está. Y eso que está la iglesia de Cristo orando, doblando rodillas. Estamos reprendiendo al diablo. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu derramador de sangre. Reprendemos el espíritu del violador. Reprendemos el espíritu. Y uno está orando y reprendiendo. Y todo lo que pasa. Ahora usted se imagina el día que la iglesia no esté. Imagínese. Tremendo, hermano. Dice la Biblia que el anticristo va a venir y saldrá venciendo y para vencer. Porque ya la iglesia no va a estar. Porque la iglesia es la única institución que tiene el poder de Dios para echar fuera demonios. No hay otra. Solamente la iglesia de Jesucristo. Porque la Biblia dice, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Un brujo no puede echar otra brujería. Una brujería no puede sacar una brujería. Y que magia blanca, que magia rosada, que magia no sé qué. Eso no existe. Magia es magia. Brujería es brujería. Nada de eso es de Dios. Que el diablo quiere disfrazar que es brujería buena, que es brujería mala. No, eso es del diablo. Todo es del diablo. Todo eso es del diablo. Pero yo me voy a quedar quieto porque después me voy, me extiendo. Entonces, el anticristo va a salir venciendo y para vencer. Le va a dar una corona. Va a venir montado en un caballo blanco. Y quiero explicarlo rapidito. Hermano, el anticristo va a gobernar, va a gobernar 7 años sobre esta tierra. Esos 7 años representan la última semana profética. Porque según lo que Dios le prometió, le mostró a Daniel de las 70 semanas de Daniel,
que solamente esas 70 semanas, esa profecía solamente está relacionada para Israel. Ahí la iglesia no entra. 70 semanas están establecidas. Dios se lo mostró a Daniel. 70 semanas están establecidas para mi pueblo Israel. O sea que ahí Dios no habló de la iglesia, es para Israel. Por eso una vez que al Señor, hermano, dice la Biblia que cuando 69 semanas se cumplieron el día que se le quitó la vida al Mesías, o él entregó su espíritu. Inmediatamente cuando el Señor entrega su espíritu y él dice que expiró y murió, inmediatamente en ese momento se paró el reloj profético en la semana 69. Y cuando el Señor resucita, entonces, hermano, es ya, dice la Biblia en Romanos capítulo 11, desechó Dios a Israel para siempre en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín. O sea, no es que Dios había desechado, sino que ahora Dios, hermano, levantó un pueblo llamado la iglesia de Jesucristo. Efesios capítulo habla que de los dos pueblos Dios hizo uno. Eso lo explicó el pastor Otoniel. De los dos pueblos, habían dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Pero de esos dos pueblos Dios hizo uno. Y ese pueblo, ¿qué es lo que hace uno? La iglesia. Porque el gentil, cuando recibe a Cristo, ya deja de ser gentil y se convierte en la iglesia de Jesucristo. Y el judío que recibe a Cristo deja de ser judío y se convierte en la iglesia de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, de los dos pueblos Dios hizo uno. Denle un fuerte aplauso al Señor. Te falta una semana profética son 7 años. Una semana tiene 7 días, proféticamente son 7 años, 7 años faltan. Ahora, una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces esa semana que hace falta profética va a comenzar a correr. Y es cuando se va a manifestar el anticristo. 7 años va a gobernar el anticristo. El anticristo va a gobernar 3 años y medio. De esos 7 años, los primeros 3 años y medio va a ser de aparente paz. Por eso viene montado en un caballo blanco. Va a traer paz, va a traer abundancia, va a traer abundancia, va a traer paz. Usted se imagina la cantidad de cristianos que nos vamos a ir con Jesucristo. Amén. O sea que la población mundial va a disminuir. Y todo lo que los cristianos vamos a dejar en esta tierra, todo eso lo va a usar el anticristo. Va a haber una aparente paz, una aparente armonía. Y por eso cuando el anticristo va a traer una aparente paz, va a ser el único líder mundial que va a lograr lo que no ha podido lograr ningún líder. Y es que va a traer la paz en el Medio Oriente, entre musulmanes y judíos. Y cuando ellos vean eso, entonces los judíos que todavía hoy no reconocen a Jesús de Nazaret como su Mesías, porque ellos todavía lo están esperando. Ellos están esperando a su Mesías. Bendito sea el Señor. Y dice Ezequiel que el Señor, el gran rey, el Mesías, el príncipe, dice que entraría por la puerta del oriente. El Salvador, el ungido. Y un sultán que en el año 1600 conquistó a Jerusalén. ¿Tú sabes qué hizo ese sultán? Cerró la puerta del oriente para que ahí no pase, y puso un cementerio. Cerró la puerta del oriente, que se le llama la puerta de la misericordia, y al frente de la puerta puso un cementerio. O sea que no puede un sumo sacerdote pasar por un cementerio, se contamina. Y lo hicieron adrede. Lo que no sabía ese sultán es que ya
ya el Hijo de Dios ya entró por esa puerta. Usted no sabía que ya él entró. Cuando entró con el pollino en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿por dónde fue que Jesús pasó? Lo que pasa es que ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Ven, hermano, bendito sea Dios. Ahora, ellos cuando vean que el anticristo con ese caballo blanco, que es una aparente paz, él va a traer una paz 3 años y medio. Pero después que los judíos, cuando vean todo lo que este líder mundial, algunos dicen que va a ser judío porque tiene que ser judío para que pueda ser aceptado por el pueblo judío y para que ellos lo tomen como su Mesías. Y ellos lo van a hacer su Mesías. Y dice la Biblia de tal manera que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por el Señor. Y ahí se cumplirá lo que habló el profeta Daniel de lo que es la abominación desoladora. Va a ser la abominación desoladora. Pero después de estos 3 años y medio, este anticristo, mira lo que dice la Biblia: cuando escuchen paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Porque cuando todo el mundo diga: wow, estamos en paz, hay abundancia, qué bien, entonces el anticristo se va a quitar su careta y no querrá que nadie adore a otro Dios, sino que solamente lo adoren a él. Ahora, dice que este anticristo, dice el versículo 8, el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto se va a dar en la segunda venida, y destruirá con el resplandor de su boca. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando el Señor descienda, dice que con la espada que sale de su boca, la espada es la palabra, dice, lanzará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Amén. Y dice la Biblia que él vendrá, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que este líder mundial dice que el dragón le va a dar toda su autoridad, todo su poder, toda su influencia. Amado, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién le entregó a Satanás toda la autoridad de este mundo? Adán. Es más, ¿qué fue lo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación? Si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de esta tierra. Pero la oferta que Satanás le dio a Jesús, irrespetuoso, que él no aceptó, él se lo va a dar. Todo ese poder, toda esa autoridad se la va a entregar aquí al anticristo. Apocalipsis 13, capítulo 2. Apocalipsis 13, capítulo 2. Dice ahí, 13:2, dice: y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás le dio su poder, su trono y gran autoridad. O sea que a este líder político, el dragón, o sea, Satanás, le va a entregar toda su influencia, todo su poder, toda su autoridad. Tremendo, hermano. Tremendo. Amén, hermanos. Y entonces, este líder político, hermano, va a gobernar la tierra y va a someter, que no va a permitir que nadie adore a otra cosa que no sea a él. Amén, hermano. Y de su boca van a hablar grandes blasfemias. Grandes blasfemias. O sea, va a venir con una astucia, con una sagacidad. Ezequiel capítulo 28, versos 2 al 3. Escríbalo y lo anota lo lee en su casa. Anótelo y lo lee en su casa. Dice que
que este líder político dice que va a ser más sabio que Daniel, que va a entender los secretos más profundos más que Daniel. Imagínense, hermano, donde Daniel le llaman que era un hombre profundo en misterios. No hay un hombre en la Biblia que tenga, que muestre más profundidad en entender los misterios de Dios que Daniel. Pero el anticristo, hermano, va a tener más profundidad en entender, hermano. O sea, va a ser sagaz. Va a tener una intelectualidad por encima de todo, hermano. Se las va a saber todas, va a tener todas las respuestas. Nada se le va a escapar. Va a tener ese carisma, hermano, de un líder. Va a tener todo lo que el mundo hoy está esperando ver en un líder. Tremendo, hermano. Bendito sea Dios. La Biblia dice en Daniel 11:37 que al Dios de sus padres no hará caso. O sea, quiere decir de que él es judío. Pero dice, ni del amor de las mujeres. El anticristo es todo lo contrario a Cristo. Quiere decir de que el anticristo, ya usted sabe, no hará caso al amor de las mujeres. ¿Qué hombre no se deja deslumbrar por una curva? ¿Qué hombre no se deja llevar? ¿Qué hombre no va a temblar ante unas curvas despampanantes de una mujer? Porque el hombre por naturaleza siente atracción por el sexo opuesto, ¿sí o no? Pero dice que no va a hacer caso al amor de la mujer. O sea, ninguna mujer le va a llamar la atención. Es floripondio. Es la única explicación. Pues como que un hombre, o sea, porque es que va a hacer todo lo contrario a Dios. Va a ir en contra de Dios, en contra de los principios de Dios. Y por eso es que este movimiento está cogiendo todos los días más fuerza. Y tú dices, pero ven acá, ¿por qué esto está cogiendo mucha fuerza, mucha fuerza? Es que eso hace parte del espíritu del anticristo. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice que será un blasfemo. De su boca, en Apocalipsis 13, 5, 6 dice que hablará muchas blasfemias. Blasfemará de Dios. Dirá grandes cosas contra Dios. La Biblia también dice que, hermanos, que será un adorador del diablo. Levantará una estatua. Y dice que obligará a todos que adoren a la estatua de la bestia y al dragón. La Biblia habla que va a colocar una marca. Porque es que el diablo es todo es un mal imitador de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, dice la Biblia que tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando el ángel de la muerte iba a entrar a Egipto y a matar a los primogénitos, ¿qué fue lo que Dios mandó a decirle a Moisés que hicieran las familias judías? Que mataran un cordero y que la sangre de ese cordero lo colocaran en los dinteles de la puerta. ¿Eso qué es? Eso era una señal. Ahí había algo que mostraba que esa familia era de Dios. Y por donde estaba esa señal, por ahí no entraba. Y Dios a cada cristiano le ha puesto un sello. Y ese sello se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en el mundo espiritual,
Los hermanos, si nosotros si Dios nos abriera los ojos espirituales y miramos cómo se mueve el mundo espiritual, habrá gente que uno mirará que detrás de ellos, dentro de ellos, tendrán demonios. Pero otros tendrán, hermanos, estarán llenos de una luz brillante, inaccesible, la gloria de Dios, la presencia de Dios, porque ese es el sello de Dios, hermano. Yo lo he predicado muchas veces, que yo hablaba hace años con una persona que era bruja y que alcanzó un alto nivel y volaba. Él dice que salía en cuerpo astral y volaba, y dice que le ponían unas rutas, hermano. Ellos trazan rutas. ¿Por qué? Porque ellos decían que si ellos no podían sobrevolar por los aires donde había una casa, donde había un hogar, donde viviera un verdadero cristiano. Porque esos aires estaban, hermanos, llenos de la presencia de Dios. Y si ellos intentaban pasar por ahí, decía, ellos chocaban contra un muro, no golpeaban, porque ellos tenían que pasar por lugares donde no viviera un cristiano. Mira el poder que hay, hermano. Tremendo, claro, porque cuando tú oras, Dios limpia los aires, la presencia de Dios. Amén, hermano. Tremendo. Dice la Biblia que este anticristo, este hombre, será arrogante, orgulloso. Bendito sea Dios. Será prepotente. Todas estas cosas, todas estas manifestaciones las va a tener este líder político, y que va a establecer un sistema de control, y es la marca. Y la Biblia dice: el que lea entienda, porque aquí hay sabiduría. Apocalipsis 13 dice: y yo escuché el número 666. Ese número en sí no quiere decir nada, porque eso es un número contable. Ahora no vaya a ser que donde usted vea un carro y la placa diga AMV, un ejemplo, 666, ese carro del anticristo. O si usted va a una casa y dice la nomenclatura 666, esa casa, ahí vive el diablo, ahí vive el anticristo. No, porque eso es un número contable: 665, 666, 667. ¿Usted me está entendiendo? Pero ¿qué es lo que hay detrás de ese número? Por eso la Biblia dice que el que lea entienda, porque aquí hay sabiduría. El 6 representa el número de hombre, un número imperfecto. Y el 3 es el número de la deidad divina. 3 es número que representa la deidad de Dios, o sea, representa lo divino, representa algo, una deidad. Y el 6 representa número de hombre. Entonces, ¿qué es lo que en sí significa el 666? Representa un hombre que se hace pasar o que se cree un Dios. Un Dios. Va a tener el control mundial. Y dice que él va a poner ese sello, esa marca. No quiere decir que le va a tatuar el 666 aquí, no. Sino que este hombre que se va a endiosar y que se va a hacer pasar como Dios y que va a estar por encima de todo Dios, va a querer tener control de todos. Y para eso hoy conocemos que ya se están haciendo algunos implantes, algunas prácticas de microchip más pequeños que la cabeza de un alfiler. Y ya eso hoy está en funcionamiento en algunos lugares, en los presos en Estados Unidos, los presos que son los que están en más alto
nivel de seguridad, los presos más peligrosos tienen ya implantado en la mano derecha y en la frente. Y científicamente la Biblia dice que será en la mano derecha y en la frente, y científicamente se ha demostrado. ¿Por qué en la mano derecha y en la frente? Porque científicamente hay pulsaciones electrónicas, porque el cuerpo del hombre es conductor de energía, y hay algunos nervios que pasan por la mano derecha, solamente por la mano derecha y por la frente, que producen pulsaciones de energía. Oiga, mira eso, hermano. O sea que esos microchips solamente pueden funcionar bien o en la mano derecha o en la frente. Y la Biblia lo dice. Y a través de eso tendrá el control mundial. Yo predicando esto hace 20 años, uno decía, pero caramba, pero ¿cómo va a ser el anticristo? ¿Cómo va a saber? Ya el anticristo le sabe la vida a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está registrado aquí. Levante la mano el que no tiene Facebook. Levante la mano el que no tiene Instagram. Levante la mano el que no tiene correo electrónico. Levante la mano el que no tiene una cuenta de ahorro. Levante la mano el que no, mano, por algún lado. Levante la mano el que no está inscrito en un almacén, que para los puntos. Ahora mismo en la registraduría, levanta la mano el que no esté registrado en una notaría, en una registraduría. Todo el mundo, por algún lado están nuestros datos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, él va a tener acceso. Tremendo, hermano. Entonces, va a tener el control mundial. Y, hermano, si algo va a hacer el anticristo, es obligar que todo el mundo adore a la bestia, que adore a él y adore al dragón. Todo el mundo debe colocarse ese sello, esa marca. Y todo aquel que no se quiera poner la marca va a ser perseguido. Por eso, yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos en el arrebatamiento. Vayámonos con Cristo. Nosotros no estamos llamados a pasar por esto. Hay algunos que enseñan de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pasarán ellos. Pero la Biblia dice, hablando a la iglesia de Filadelfia, el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén, hermano. Dios nos va a librar. Pero para eso la Biblia dice que debemos estar preparados. No debemos no, yo me voy a preparar. No, es que ya debemos estar preparados. Porque, amado, en cualquier momento va a sonar la trompeta. En cualquier momento, es que ya todo está cumplido. Ya todo está cumplido. Todo está cumplido. Todo. Amén. Y para terminar, amado, coménteme, ¿qué me iba a decir? Me iba a hacer una pregunta. ¿Es Dios? Así, me refiero a que Él es Dios. Así. Jesucristo es Dios. Me refiero que es Dios. Porque la Biblia lo habla de que Él es Dios.